Dios les bendiga, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos. Para este servidor es un placer poderles acompañar y para todo el equipo de Red Adevenir queremos agradecer especialmente la oportunidad que Dios nos da de llegar a Bolivia a través de la televisión, de la radio, también de llegar a muchos lugares vía internet, vía satélite. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan y que están con nosotros esta noche. Sean ustedes católicos, bienvenidos, o evangélicos, o adventistas, o quizá nos está mirando algún testigo de Jehová. Reciban una cordial bienvenida. Para nosotros es un enorme placer estar aquí en Bolivia. Primera vez que vengo a este país y ha sido una gran bendición de antemano estar acá con ustedes. Bien, esta corta semana de 4 sermones que voy a compartir con ustedes, y agradezco al pastor David Gates junto al doctor Beith por permitirme compartir con ellos el púlpito. Vamos a tener temas bien interesantes, temas que hoy día el mundo necesita oír y que quizá usted que tiene años en el Evangelio nunca lo ha visto desde ese punto de vista. Y por esa razón vamos a estudiar la palabra de Dios, y de antemano quiero decirle a todos nuestros hermanos que aunque voy a tocar temas quizá un poco delicados por el tiempo que estamos viviendo, quiero confesarles que yo creo que en toda denominación hay gente santa que ama a Dios. Amén. Tanto en la iglesia católica hay gente santa que ama a Dios y espera su regreso. En la iglesia evangélica, en sus más de 33,000 divisiones, inclusive yo creo que hay gente que se está preparando para encontrarse con Dios, aunque ni siquiera ha oído el nombre de Jesucristo. Y creo que este evangelio tiene que llevar al mundo entero. Así que, aunque el tema que vamos a tener es bien interesante, ese es un punto de vista totalmente bíblico el que acabo de presentar. El tema de hoy tiene por título La piedra rechazada. Y es un tema de antemano que nos va a ayudar a entender ¿qué trató de decir Jesús cuando habló en cuanto a la piedra que rechazaron los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo? De antemano, antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar, allí donde estamos. Yo me voy a inclinar de rodillas, pero usted manténgase allí y vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tu presencia está en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Padre, al iniciar el tema, quiero rogarte que tu Espíritu descienda sobre nosotros y tu palabra sea para nosotros la luz que ilumine el sendero de este mundo oscuro, y que las personas que están mirando ahora mismo puedan ser llenas de tu Santo Espíritu y que puedan entender la verdad y ella haga raíz en su corazón. Perdona si te hemos ofendido, porque reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que Jesús ministra por nosotros ahora mismo. Todo lo hacemos, Señor, con la confianza plena en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar el tema compartiendo con ustedes un texto que se halla en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y noten cómo dice las Sagradas Escrituras. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Interesante pasaje. ¿Cuántas veces usted ha leído este pasaje? Muchas, ¿verdad? Muchas. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, quiero decirle que este pasaje está siendo hoy día muy mal utilizado, sobre todo por la Iglesia Católica Apostólica Romana, a quien respetamos, pero tenemos que informarlo de antemano. Y quiero compartir para que ustedes lo miren. No voy a citar citas adventistas, voy a citar citas católicas, y noten lo que dice la carta encíclica Satis Cognitum del Sumo Pontífice León XIII sobre la unidad de la Iglesia. Jesucristo, pues,
dio a Pedro a la iglesia por jefe soberano y estableció que este poder, instituido hasta el fin de los siglos para la salvación de todos, pasase por herencia a los sucesores de Pedro, en los que él mismo, Pedro, se sobreviviría perpetuamente por su autoridad. Tremendo. En primer lugar, dice que estableció el poder y le dio la salvación a Pedro en su mano para que él la portara. Luego dice, seguramente el bienaventurado Pedro, y fuera de él a ningún otro, se hizo esta insigne promesa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es a Pedro a quien el Señor habló a uno solo a fin de fundar la unidad por uno solo. En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al Padre Apóstol o Padre del Apóstol y al Apóstol mismo: tú eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Y no permitiendo ya que se llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder, y quiere por una imagen muy apropiada que así se llame al nombre de Pedro, porque es la piedra sobre la que debía fundar a su iglesia. Interesante. Si ustedes notan, la misma Iglesia Católica designa a Pedro como la cabeza de la iglesia, designa a Pedro como la roca principal de la iglesia y le coloca en su mano la salvación de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la encíclica que acabo de leer. Ahora bien, usted dirá, hermano Oliver, pero ¿realmente Mateo 16, 18 dice eso? ¿Realmente Dios colocó en la mano de un hombre que negó 3 veces al Señor y que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo porque se estaba juntando con los gentiles y se hacía gentil, y con los judíos y se hacía judío? Un hombre que sacó la espada y casi mata a Malco. ¿Saben que en el griego original no dice así el pasaje como es interpretado por la Iglesia Católica? De antemano, en el griego original dice en Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego es la palabra equinos, canto rodado o piedra. Yo no sé si usted sabe qué es el canto rodado. En Venezuela se conoce una piedrecita pequeñita que se junta y con ella hacen un piso. Y luego añade: y sobre esta roca, que en griego es diferente, es Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, sepulcro, no prevalecerán. O sea, Jesús le dice a Pedro: mira, tú eres un canto rodado, y sobre esta piedra, Jesús, edificaré mi iglesia. Y entonces yo pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y de dónde entonces ahora los papas enseñan que ellos han recibido de Pedro la autoridad? ¿Por qué? ¿Saben que Pedro ratificó lo que el Señor Jesucristo le dijo? En Hechos capítulo 4 dice la Escritura, verso 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y noten el verso 12: y en ningún otro, el propio Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ojalá me dé tiempo de hablar de ese nombre, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Alguna duda? ¿Está siendo claro Pedro, sí o no, hermanos? Yo quiero que estén despiertos. A ver, ¿en Bolivia están despiertos? Un abrazo para ustedes que nos están sintonizando en otros lugares también. Pedro mismo, al escribir una carta, no dejó duda. Y en 1 de Pedro capítulo 2 dice, pareciera que Pedro de alguna manera hubiese entendido esto de lejos. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego añade en el verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, note dónde la pone, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso es. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están sintonizando este programa les quedó alguna duda de que Pedro no es la piedra? ¿Tiene usted alguna duda en cuanto a que Pedro no dejó sucesión o herencia de que vengan papas o que vengan gobernantes y digan yo vengo tomando la herencia del apóstol Pedro? No, la Biblia no enseña tal cosa. Es más, yo nunca he entendido por qué Pedro era casado y el papa, por cierto, no se casa. De hecho, en Venezuela dicen que por eso Pedro negó a Jesús tres veces, porque sanó a la suegra, dicen en Venezuela. Era casado, o sea, no tiene ningún tipo de lógica, pero voy a decirles algo peor ahora. Fíjense, el primer paso, quien reina en Roma, reina por sucesión del apóstol Pedro designado por Cristo. Cristo así lo ordenó, no lo dice la Biblia. Por favor, no se deje engañar, la Biblia no dice eso. Ahora el segundo paso tiene que ver con el primero. Ahora Cristo le da la llave o las llaves a Pedro y la cosa se complica aún más. Y noten lo que dice Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora imagínense usted, para complicar más la situación, no solamente tenemos que, muchos creen que el sistema papal o el papado ha recibido la herencia de Pedro, sino que también les da la llave del reino. ¿Y qué opinan ellos? ¿Qué significará? Te doy las llaves del reino. ¿Usted alguna vez ha investigado qué significa que Pedro recibe las llaves del reino? ¿Qué significará eso? Vamos a citar al mismo pontífice León, que por cierto, este es un adjetivo que significa máximo hacedor de puentes. Pontífice, vicario, representante de, otro de los nombres que recibe. Todos nombres que se le adjudican a la deidad. Dice en su carta encíclica, Jesús añade aún, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y es claro que continúa hablando de la iglesia, de esta iglesia que acaba de llamar suya y que ha declarado querer edificar ¿sobre quién? Sobre Pedro como su fundamento. Pregunto, ¿dónde dice la Escritura que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro? Por amor al Señor. No existe tal pasaje. Y sigue diciendo, la iglesia ofrece en efecto la imagen no solo de un edificio, sino de un reino. Y además nadie ignora que las llaves son la insignia ordinaria de la autoridad. Así que cuando Jesús promete dar a Pedro las llaves del reino de los cielos, promete darle el poder y la autoridad de la iglesia. ¿A quién? ¿A quién? A Pedro. Hermano, yo quiero que ustedes estén despiertos. En Venezuela, cuando uno dice Cristo viene, la gente dice amén. En República Dominicana yo tenía que decirle a los hermanos, hermanos, por favor, aguante un poquito. A Pedro, el poder y la autoridad. ¿Cómo es posible? Ahora, yo me hago la pregunta, ¿y qué representa el hecho de que Jesús le ofreció las llaves del reino a Pedro? ¿Saben que la Escritura es su propio intérprete? Y en Lucas 11:52 Jesús dijo, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. En griego es la palabra gnosis, conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Saben qué significan las llaves?
significa el conocimiento para vida eterna que te da entrada al reino de los cielos. No significa que Él tiene una llave, un poder y que Él puede hacer lo que quiera en la iglesia. No, en absoluto, Jesús nunca dijo eso. El poder, mi hermano, está en el Evangelio. El Evangelio es dinamita, decía Pablo. Tiene poder para liberar. Jesucristo dijo: si ustedes oyen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y mi palabra los hará libres. Tremendo. Ahora, note lo que esta escritora en El deseado de toda la gente, es página 382, Elena G. de White, que para mí es una escritora inspirada por el Espíritu Santo, dice: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. ¿Cuáles palabras? ¿La de Pedro? No, la de Cristo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o son rechazados. Y luego añade: así la obra de aquellos que predican, ojo con los predicadores, cuidado mis hermanos, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Tremendo. Ni Jesús designó a Pedro como su sucesor, ni como piedra, ni como fundamento, ni tampoco les dio las llaves del cielo. Y Pedro entonces decide quién entra y quién no. ¿Cuántos chistes se han hecho? Que la gente llega tocando las puertas del cielo y sale Pedro con unas llaves grandísimas y abre la puerta y pregunta qué quiere. ¿Qué es eso? Ahora, yo quiero que miren el cuadro, mis hermanos, porque yo no estoy aquí contándole algo que usted conocía, quizás usted lo sabía o quizás se está enterando, pero yo quiero que miren el cuadro. En la sucesión de papas está el poder de la iglesia. Se le entregó las llaves del reino. Ellos pueden salvar y hacer como quieran porque tienen el poder y la potestad. Es un cuadro peligroso porque ahora se une el hecho de atar y desatar, porque aparentemente tienen el poder de atar y desatar. ¿Y cómo es eso, hermano Oliver? En la carta encíclica sigue diciendo el Papa León XIII, lo que sigue tiene también el mismo sentido. Todo lo que atares en la tierra será atado ¿a dónde? En el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esta expresión figurada, atar y desatar, designa el poder de establecer leyes y el de juzgar. ¿Establecer qué? Leyes. O sea, es la piedra principal, tiene las llaves del reino y como tiene las llaves y es un gobernador, tiene la libertad de poner leyes. Tremendo. Y Jesucristo, sigue diciendo, afirma que ese poder tendrá tanta extensión y tal eficacia que todos los decretos dados por Pedro serán ratificados por Dios. Este poder es, pues, soberano y de todo punto independiente. De todo punto, incluyendo la Escritura, mis hermanos. Porque no hay sobre la tierra otro poder superior al suyo que abrace a toda la iglesia y a todo lo que está confiado a la iglesia. ¿Qué le parece eso? Independiente, no tiene que darle cuenta a nadie. Ahora, yo pregunto, ¿y cómo es eso de atar y desatar? ¿Será que Dios nos dio la autoridad de nosotros atar y desatar? Atar, ¿sabe que eso está muy de moda hoy día? Atar y desatar. Mateo 16, 19, vamos a leerlo nuevamente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, como dice aquí, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, como dice acá, será. O sea, aparentemente en este cuadro, escuche lo que le voy a decir, según esa traducción, la tierra domina el cielo. De hecho, en Venezuela hay un programa que lo produce la Iglesia Luz del Mundo que se llama La Hora de la Oración, y el eslogan es: cuando la tierra gobierne el cielo.
¿Será posible? ¿Será que todo lo que tú ates, lo que ordenes en el cielo se tiene que cumplir? ¿Saben que esta traducción, la Iglesia Adventista del Séptimo Día llevó un estudio sobre la traducción a las Sociedades Bíblicas Unidas y a un simposio mundial de Biblias, y fue aceptado el error y fue corregido? ¿Sabe cómo dice en el original griego? Nota la diferencia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, ¿qué dice? Ahora cambia un montón. Habrá sido, dice la Escritura. O sea que primero se ata ¿a dónde? En el cielo, y luego se ata. ¿Recuerda cuando Cristo fue a Lázaro y Lázaro estaba en la tumba? ¿Y Jesús qué hizo? Lázaro, ven fuera. O primero dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. ¿A dónde estaba viniendo el poder? De arriba, mis hermanos. Jesús estaba clamando el poder divino, imagínense ustedes. Y luego dice: y todo lo que desatares en la tierra, que dice, habrá sido. O sea, la orden es desde el cielo a la tierra, no al contrario. Nunca que el Señor tenga misericordia de nosotros, que la tierra gobierne al cielo, sería el desastre total. Si la tierra misma no se puede gobernar, mis hermanos, esto es un desastre que está acabando con el mundo entero. Imagínense ahora gobernar el cielo. Ahora, el comentario bíblico adventista dice: los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo y desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo, es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. Justamente lo que está detrás de todos estos poderes: poner la autoridad humana por encima ¿de quién? De la de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos hasta aquí, hermanos? Quiero preguntarles, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Están captando los pasos? Primer paso: Pedro es el representante. Tú eres la roca principal. En tu mano pongo la salvación. Segundo paso: te entrego las llaves del reino. Entra y sale el que tú mandes. Tú tienes el poder. Tercer paso: ahora tú atas y desatas y tú ordenas para que en el cielo se corrija como tú digas. Terrible. ¿Qué está detrás del telón? Detrás del telón tiene que haber algo, mis hermanos, algo que va a tener repercusión mundial, algo que pronto va a sacudir a Bolivia, a Venezuela también, a Chile, a toda Europa. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo este tipo de teología, que es una teología totalmente dañada, manipulada? ¿Qué es lo que hay detrás? Dice la Prompta Biblioteca, tomo 6, página 26. Este es un texto de origen católico. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien Dios, el omnipotente, le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. Válgame. Esto es una cita católica. Yo estoy seguro que mis hermanos católicos que están observando el programa nunca habían leído esa cita. Voy a leer otra cita que es mucho más contundente. Recuerdan que primero el Papa, sucesor de Pedro, es la piedra principal. El segundo paso, ¿cuál era? Las llaves. Él tiene poder y autoridad de hacer como le plazca, individualmente e independientemente. ¿Recuerdan eso también? ¿Será que es verdad? Miren esta cita. Pedro de Rosa, Vicarios de Cristo, página 71. Esta también es una cita de origen católico. Si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas.
Y quiero decirle que lo están haciendo. Y de esto voy a hablar el sábado en la tarde, porque al promocionar la idolatría, están dándole luz verde al pecado. Al promocionar el domingo como un día sagrado, están convirtiendo lo común en santo. Justo. Isaías dice en capítulo 5, verso 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo que lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta porque yo los veo muy quietecitos ustedes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están viendo ya el cuadro un poquito? ¿Pero lo están viendo completo o no lo están viendo completo? ¿Están viendo el problema en que podemos meternos? Yo pregunto, ¿qué ocurriría en el mundo si un poder similar tomara el control del mundo? ¿Podría colocar leyes que privarían tu libertad religiosa? Sí. ¿Y qué de los protestantes? ¿Qué está pasando con el protestantismo? ¿Será que el protestantismo sigue protestando todas estas cosas? Saben que el protestantismo nace como consecuencia de todos estos abusos, de toda esta mentira que los papas y todo el sistema católico apostólico romano inventó administrativamente, porque dentro de la iglesia Dios tiene gente santa, mis hermanos. Dentro de la misma iglesia católica Dios tiene gente que ama a Dios. El mensaje no es para que tú te sientas quizá, óyeme, está hablando, no. Yo te estoy hablando es a nivel bíblico, te estoy haciendo una advertencia a nivel bíblico. Miren la posición de algunos protestantes. Esto está en un libro de un protestante y escribió: los cristianos necesitan despertar y darse cuenta que se les ha dado mucha más autoridad de lo que habían imaginado. Ya no es cosa de oración por la cual clamamos, más bien es cuestión de levantarnos en el poder y en el nombre de Jesús y decir al demonio lo que debe hacer. Pregunto, ¿tiene similitud a las posiciones católicas eso? Aparentemente ahí hay un poder superior tremendo. Pareciera muy similar. Pueden gobernar, pueden hablar, sujetar, desatar. Una vez estaba en Venezuela y estaba escuchando una jornada maratónica que estaba haciendo una radio cristiana de otra denominación. Y saben que en Venezuela, cuando estaba Chávez vivo, se encadenaba, había cadenas nacionales a cada momento. Y las cadenas eran de 8 y de 10 horas. Y como estaba la jornada de maratón para recoger fondos, yo recuerdo que el pastor dijo en oración: Señor, a esta hora atamos al presidente Chávez para que no salga en cadena nacional y nos deje hacer nuestra maratón. Tremendo. Los caminos de Roma se están imitando dentro del protestantismo. Mira esta cita, por ejemplo. Pastor Harold Caballero: cuando nuestra pronunciación trasciende el campo de las regiones celestes y llega a las regiones celestiales, los escuchan los ángeles de Dios y ejecutan esa palabra. O sea, en pocas palabras, ¿quién gobierna ahí el cielo? El hombre. Señor, en el nombre de Jesús reprendo. Y sale un ángel: Señor, me dieron la orden. ¿Qué es eso? Por amor a Dios. Siguen el mismo paso y la misma teología católica. Hermanos, el mundo se está preparando para tener una sola religión, un solo creer en humo. Y yo hago una pregunta: ¿conocen ustedes a este individuo? El presidente de los Estados Unidos de América. ¿Saben quiénes son todos los que lo rodean, verdad que sí? ¿O no? Son pastores y pastoras de diferentes denominaciones que fueron allá a orar por él.
Este es el presidente del país protestante que tiene una estatua. ¿Y cómo se llama la estatua? Se la donó Francia, la Estatua de la Libertad. ¿Y sabe qué representa? Separación entre la iglesia y el Estado. Pero hoy día los protestantes siguen el camino de Roma. Creen que la iglesia está ungida de autoridad para gobernar políticamente. Y ahora mire lo que dice Donald Trump en la entrevista exclusiva de Brody File. En una entrevista, Donald Trump dijo que quiere que los pastores sean más atrevidos a la hora de hablar en el púlpito, porque a su manera de ver las cosas, la iglesia tiene que tener más poder. Yo lo puse oscuro, no se asusten, muchachos de video. ¿Tiene que tener más qué? Ahora, yo quiero hacer una pregunta y yo quiero que se despierte. ¿El poder es qué? ¿Religioso o político? ¿Qué poder le puede dar Donald Trump a la iglesia? Un hombre que realmente, cuando yo estuve en Estados Unidos, cuando fue escogido él como presidente, parecía que el país estaba de luto, mis hermanos. Una sorpresa increíble. Un hombre, con todo el respeto, que no tiene moral, que fue grabado hablando perversamente de mujeres. Y van a orar por él como si fuera una cosa del otro mundo. Bueno, la Biblia dice que hay que orar por los gobernantes. Está bien, vamos a orar por él. Pero ¿qué clase de poder le quiere dar Donald Trump a la iglesia? ¿Qué clase de poder? El único poder que él le puede dar es político. Otra de las cosas que dijo en su discurso: han quitado mucho poder a la iglesia. Yo quiero devolverle ese poder a la iglesia. ¿Qué le parece el cuadro? ¿Qué le parece los dos extremos? Por un lado el catolicismo, reconociendo que el Papa es Dios, y por un lado el protestantismo, reclamando ahora un poder que Dios no le otorgó. Ahora, yo hago una pregunta: ¿y conocen a este personaje? Con todo el respeto de mis hermanos católicos, dice acá, el Papa Francisco es la persona pública más importante del mundo. Me impresionó cuando fue a Colombia. Esto lo escribió Carlos Suárez, bogotano y director de la Agencia de Asesoría Política, Imagen, Estrategia y Poder. Le aplauden los ateos y anticlericales, precisamente porque su mensaje va más allá de lo religioso. Es un mensaje político. Se ha convertido en un símbolo del contrapoder. Es un revolucionario dentro de la iglesia. Esa imagen del transformador, del superpoder que es la iglesia. Tremendo. Hermanos, ¿cuántos miran el cuadro que se está levantando? Un cuadro oscuro sobre el planeta Tierra. Los líderes del mundo dicen que si hay un hombre que pudiese solucionar el problema en la tierra, tiene nombre y apellido: Jorge Bergoglio, el Papa. Un hombre que la iglesia cree que está investido de un poder independiente y total. Quiero compartir con ustedes quién representa la piedra principal de la iglesia, para que nadie los engañe, mis hermanos. Saben que Jesús contó una parábola y dijo en Mateo 21:33: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. En el griego original usa la palabra oikodespot. ¿Usted ha escuchado despótico? Poder despótico. Un poder que no respeta a nadie, que acá en el griego original no insulta hablar de despotismo si el poder es bien usado. Así que este padre, señor o amo o dueño, un padre de familia, dice que plantó una viña. Mateo 21:33. Es una parábola. El padre representa a Dios. ¿Y qué representa la viña? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué representa la viña? Dejemos que la palabra nos lo diga. Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor.
Tenemos el padre de familia, el amo, Dios, y tenemos una viña que representa a Israel. Pero mire, en Éxodo 19:6 la Escritura lo confirma, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a quienes. Pregunto, ¿Dios escogió en su momento un pueblo? Sí. Era su viña. Cristo es ejemplificado como la vid y vosotros sois los pámpanos, las ramas. Ahora, en la parábola, el padre de familia planta una viña y ¿sabe qué hace después? La cerca de vallado. Le hizo un cerco. ¿Qué representa el hecho de que el padre colocara a Israel como su viña y la cercara? ¿Sabe que en Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, aquí está la cerca, los 10 mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y usted dirá: hermano Oliver, ¿cómo sabe usted que la cerca son los 10 mandamientos? ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y añadió: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pregunto, ¿qué hizo Dios con Job? Lo cercó. ¿Y qué representaba su cerca? Dice la Escritura, fíjese que Job prosperó muchísimo. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al camino en corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué hacía Job? Todo lo que hace será lógico, mis hermanos. La cerca protegía a Job. Ahora tenemos a Israel. Quien la sembró fue Dios y le colocó una cerca. ¿Y qué más hizo? Mateo 21:33. Y cavó en ella un lagar, en griego lenos, recipiente donde se pisa o prensa la uva para tener mosto. Ahora puso como una piedra labrada para prensar la uva cuando la uva saliera. ¿Qué le parece la parábola? Está sencilla, ¿verdad? El padre escoge Israel, lo cerca, lo coloca como pueblo especial y pone un lagar para recibir los frutos. Y luego añade Jesús y edificó, ¿qué cosa? Una torre. ¿Y ahora qué es la torre? ¿Qué representa la torre? Hermano, esta parábola cuenta la historia completa, no de Israel, sino de el evangelio como tal. En la Escritura, el salmista escribe en el capítulo 61: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y luego mire cómo conecta la torre: yo habitaré en tu tabernáculo, santuario o templo, para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué representa o qué representaba la torre? El santuario, mis hermanos. Increíblemente, fíjense lo maravilloso. Dios agarra como Padre, amo y Señor, coloca a Israel como su viña, le coloca un cerco, 10 mandamientos, luego coloca un lagar preparando los frutos y luego coloca una torre, el santuario. Pregunto, ¿todo eso lo tenía Israel? ¿Sabe que el santuario contiene todo el evangelio? En el lugar del atrio donde estaba el altar de sacrificio, Cristo fue crucificado. Eso simboliza, aquí fue purificado y posteriormente, después de su muerte, entró al lugar santo donde Juan lo miró
en medio de los 7 brazos que representaba la menorá o el Espíritu Santo, vio la mesa, el incensario. Inmediatamente, más adelante, el mismo Juan en Apocalipsis mira el arca del pacto y se abre otra puerta. Ahí está el evangelio completamente explicado, mis hermanos. Dios colocó a Israel, lo cercó, le colocó el lagar y le colocó una torre que representaba el evangelio apuntado hacia el santuario como algo educativo. Fíjese cómo la sierva del Señor, Elena G. de White, escribe en El deseado de toda la gente. En la parábola, el Señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía, la torre era un símbolo del templo, el Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. Ahora, yo pregunto, ¿una viña da o no da frutos? Tiene que dar frutos, ¿verdad que sí? Dice Mateo 21:34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Lógico, tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos. Ahora, yo pregunto, ¿qué quería Dios al escoger una nación especial? ¿Qué quería Dios al cercarla de vallado? ¿Qué quería Dios al entregarle el evangelio? ¿Sabe qué quería Dios? Llamar la atención del mundo y que esta nación predicara al mundo la pronta venida, su primera venida de Cristo y posteriormente la segunda. Que la gente al pasar, porque Israel estaba en el medio del continente habitado, preguntara: ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué ustedes son tan prósperos? Note cómo lo dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora yo pregunto, ¿cuánto le gustaría tener esa bendición? Que Dios le bendiga, que resplandezca su rostro. ¿Cuánto le gustaría? ¿Para qué es la pregunta? ¿Para qué Dios quería sobre Israel todas esas bendiciones? Ser un pueblo especial, dice la Escritura, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Está notando? Ese era el fruto, que el mundo se preguntara por qué este pueblo es sano, qué comen, por qué no mueren de cáncer como los demás, por qué su gente es longeva, por qué comen así, por qué escuchan ese tipo de música, por qué viven diferente. Fíjese cómo lo mira Zacarías, capítulo 8, verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Tremendo. Colocó el padre de familia una viña, la cercó con su ley, colocó un lagar porque venía el fruto, colocó una torre, el santuario, su templo y todas sus enseñanzas para que el mundo lo conociera, y le dijo a los labradores: denme mi fruto. Lo triste de la parábola es cómo trataron a los siervos de este padre de familia que iban a cobrar. Dice Mateo 21, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Desde los días de Moisés. ¿Recuerdan cuando los 2 espías dijeron: vive Jehová, que si entramos esa tierra será nuestra? ¿Qué hizo la gente? ¡Apedréenlos! Jeremías, no, lo trataron bien, al fondo del hoyo. A Isaías lo asesinaron vilmente. Todos los profetas fueron perseguidos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque venían a recordarle al pueblo su misión. Hermano que me está mirando, usted que me está escuchando, Dios tiene una misión para el pueblo escogido para este tiempo y usted está siendo llamado para formar parte de él. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dice la Escritura que envió nuevos siervos y pasó lo mismo. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba en Jerusalén,
su llanto se oyó. Y dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pregunto, ¿tiene que ver esto con la parábola? Sí. Un padre de familia sembró su viña, es el dueño, se la dejó porque representa a Israel, a los labradores, puso el lagar, la cercó con su ley, puso una torre, mandó a cobrar los intereses de la producción y mataron a los siervos. Y por último, voy a compartir lo que dice Lucas a partir de acá de la misma parábola, porque Lucas lo dice maravillosamente. 20:37, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Me han matado a 3 grupos de siervos. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Pregunto, ¿quién es el hijo? ¿Quién es el hijo en la parábola? Dígalo fuerte, ¿quién es? Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Enviaré a Jesús. Le tendrán respeto quizá. Verso 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Bendito sea el nombre de Dios. Es el mismo cuadro que se pinta hoy en el mundo. Quieren tomar el poder y la autoridad que solo a Dios le compete. Y le echaron fuera de la viña, fuera de Jerusalén, y le mataron. Y luego Jesús, teniendo allí a todos los líderes, les pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña cuando vuelva? Juzguen ustedes, ¿qué hará? Y miren la respuesta de ellos. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos mismos se oyeron, dijeron, Dios nos libre. Porque ellos eran los labradores, mis hermanos. Ahora, por favor, yo quiero que noten esto. Vendrá y destruirá a quién, dice. ¿A quién dice? Por favor, digan, ¿a quién dice? Dice que destruirá la valla, la cerca, destruirá la cerca. No, ¿por qué entonces la ley de Dios ha sido tirada al piso, mis hermanos? Y se lo pregunto a mis hermanos católicos, ¿por qué? Y de eso voy a hablar el sábado. ¿Por qué la ley de Dios ha sido cambiada? ¿Por qué mis hermanos evangélicos, ustedes predican 9 mandamientos, más del 4º se han olvidado completamente? ¿Qué pasa? Dios no cambió la cerca, Dios cambió los labradores. Pregunto, ¿tumbó la torre? No, mis hermanos, quiero decirle algo. El santuario ya no está en la tierra, el santuario siempre ha estado en el cielo. La tierra era una copia. Jesús ahora sigue su obra en el cielo. La torre sigue de pie. No ha habido un cambio en la torre. Lo que cambió fue a los labradores. Dios nos libre a nosotros también de venir hoy con otro evangelio para engañar a la gente, para hacerlo más bonito, porque eso es lo que se está predicando hoy día, la prosperidad. ¿Qué prosperidad, mi hermano? Para que te maten en la tierra por un carro. En Venezuela matan a la gente por unos zapatos, mis hermanos. Predicando un evangelio de que todo es tranquilidad, de que no viene ningún problema, de que tú sientas, de que te sientas bien. No, Señor, el evangelio que hay que predicar hoy día es que Jesús está a las puertas. Y ay de nosotros si no lo predicamos. Dios nos libre. Y ahora termino con la piedra principal. Lucas 20:17.
Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es la piedra principal? Quiero terminar. En El deseado de todas las gentes, le recomiendo mucho ese libro escrito por la señora Ellen G. White. Ella cuenta la historia de la piedra. Eran los días del rey Salomón. Dios no permitió que David edificara el primer templo porque la mano de David portó espada y mucha sangre chorreó. Y Dios le dijo a Salomón: tú harás mi templo, un templo extraordinario, mis hermanos. Tanto que el segundo templo, cuando lo vieron los que venían de vuelta, lloraron al mirarlo porque era una cosa irreconocible. Aunque su gloria fue mayor, porque el deseado de toda la gente anduvo sobre él, Jesús. Así que cuando prepararon el proyecto, los edificadores salieron y saben que no podían martillar dentro del templo, tenían que ir fuera a preparar todo y salieron a buscar una piedra, la principal, la que iba a soportar toda la fuerza. Tenía que soportar el peso y tenía que soportar el mal clima. Tenía que tener una característica especial y una medida perfecta. Y fueron y encontraron una piedra rara, como la ve usted en la pantalla. Parece que sirve. Vamos a tomarla y a rodarla hacia la montaña del templo, y comenzaron a rodarla. Pero cuando iban por el camino, los edificadores dijeron: esa piedra se ve muy mala, no la usemos, déjenla tirada ahí en el camino. Y siguieron buscando. Buscaron y buscaron y nunca hallaron. Un día, pasado el tiempo, uno de los edificadores miró y estaba la piedra. Y dijo: oye, pero vengan acá. Y esa piedra tiene tiempo ahí parada. ¿Y por qué no la hemos usado? Pues no sabemos, alguien la dejó ahí. Pero ya va un momento. Necesitamos probar que la piedra aguante la lluvia, el frío. Mira, esa piedra tiene ahí meses y está intacta, totalmente intacta. Ya pasó la primera prueba. El invierno, el calor, todo, no le hizo nada. Bueno, pero hagamos la segunda prueba. Vamos a aplicarle el peso para ver si se revienta. Y le pusieron todo el peso triplicado y la piedra ni siquiera crujió. Y por último dijeron: falta la última prueba. Zumbémoslas hasta arriba y colocamos la piedra a ver si cabe. Cuando subieron la piedra, encajó perfectamente. Ese es Jesús. No es el Papa. No es ningún apóstol. Es Jesús. Jesús puede cargar todos tus pecados, todo el peso del mal que hemos cometido desde Adán hasta el último que sea salvo. Él lo puede cargar y nada lo hará perecer. Hermano, puede pasar lo que venga, la tormenta puede ser furiosa, pero confíe en Dios, que su Hijo reina y es cabeza de esta iglesia. Bendito sea su nombre. Él es la perfección en santidad, nuestro ejemplo a seguir. No hay otro ser que pueda darnos ese ejemplo perfecto. Pregunto esta noche: ¿cuántos quisieran ponerse de pie sobre esa roca? Póngase de pie conmigo. Imagine que está sobre la roca eterna que es Cristo. ¿Cuántos quisieran dejar sobre Él todo el mal cometido para que nos perdone? ¿Cuántos les gustaría que Jesús le represente como su Rey en el cielo? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo voy a orar de rodillas. Si usted quiere, me puede acompañar.
querido Padre, Señor, tú escogiste a Jesús como la piedra principal de tu iglesia, quien vino a la tierra y venció por nosotros el mal. Y aunque el enemigo lo acechó, lo persiguió y las tormentas golpearon su vida, soportó toda esa prueba. En el Getsemaní cargó con el peso que hubiese asesinado a cualquier ser que hubiese venido a pagar. Lo soportó. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, porque nos redimió del mal. Y viviendo una vida perfecta, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no estamos de pie sobre la arena, sobre Pedro o algún apóstol. Estamos de pie sobre la piedra eterna que representa a Cristo Jesús. Bendice a los que hoy día han aceptado este mensaje como un mensaje verdadero. Derrama sobre ellos tu luz y que cuando venga Jesús por segunda vez los pueda llamar por su nombre. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre, único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor esté con ustedes.